Muy bien, señores. Entonces, vamos el día de hoy a ver un ejemplo que es un poco complicado, ¿sí? Es uno de los temas, yo diría, un poquito complejos del diseño mecánico, aunque tal vez algunos de nosotros nunca tengamos que diseñar esto, otros que sí, pero el diseño de ejes mecánicos tiene sus complejidades. Y al mismo tiempo vamos a aprender mucho de diseño mecánico en general cuando consideramos cosas complejas como esto. Vimos ya una clase con una serie de fundamentos. Ahora veamos el ejemplo. Y este ejemplo, que yo lo he sacado de un libro, ¿sí? Yo lo desarrollo de manera alternativa utilizando Inventor, porque creo, estoy convencido que ya el día de hoy no vamos nosotros a hacer todo a mano, ¿no? Una vez que confiamos en la herramienta, que podemos verificar que la herramienta me da el mismo resultado que lo que se hizo a mano, debemos nosotros hacerlo de esa manera, rápido, ¿ya? Y aún así, siempre hay digamos, hay un factor de seguridad. Entonces, vamos a plantear el problema, ¿sí? Y quiero, por favor, que se concentren mucho en la explicación de hoy. Deben tener ya el PDF con estas diapositivas para ustedes. Espero su participación. Espero que si en algún momento no se entiende algo, por favor, pregunten. No se queden con alguna pregunta en la boca. Es importante. Como es un tema complicado, yo también a veces cometo errores al explicarlo. Entonces, por favor, cualquier duda, incluso si yo no la puedo responder, por favor, háganla. Entonces, el planteamiento del problema viene de el capítulo 12, específicamente el ejemplo 12.3 del libro de Mott, que creo que está mejor explicado, o al menos de manera, bueno, sí está mejor explicado, y también es más práctico en su aproximación a lo que hace Shigley. Por supuesto, en nuestra clase vamos a aumentar la parte de Inventor, que van a ver cómo nos hace la vida mucho más fácil, ¿sí? Tanto así que vamos a hacer muy pocos cálculos en comparación a lo que hace el libro. Entonces, lo que ustedes tienen en pantalla es lo que vamos a analizar. Y lo que ustedes pueden ver aquí es un diseño primero conceptual de un eje mecánico. El eje mecánico, si ustedes lo ven, aquí, bueno, si ustedes leen, dice que estamos transmitiendo 6.68 HP, ¿verdad? A 101 RPM, ¿no? Esta máquina ya va un poco, este eje va un poco lento. 6.68 HP. Entonces, lo primero que ustedes pueden ver aquí es que el eje largo está transmitiendo, por un lado dice un chain sprocket, ¿verdad? Tenemos una catarina. Y por otro lado, tenemos aquí, aunque no es explícito, no es claro, pero aquí hay un engranaje. Esto es un engranaje. Y dice que el power flow, es la transferencia de potencia está de derecha a izquierda. Es decir, al eje mecánico, que no es otra cosa que un transmisor de potencia, está entrando la potencia a partir del engranaje y está saliendo el eje a partir de la cadena, de la catarina. Entonces, es una parte intermedia de una máquina y está transmitiendo esa potencia. Ahora, como ustedes pueden imaginar, el eje no puede estar flotando en el aire y tiene dos soportes. En el punto A tiene un rodamiento y en el punto C tiene un rodamiento. Entonces, ¿qué tenemos como concepto? Primero, los elementos. Dos rodamientos, una catarina, un engranaje. Otra parte conceptual está las distancias, ¿sí? Si bien es cierto, no hay en este punto las dimensiones exactas de lo que es el rodamiento, los rodamientos, no hay las dimensiones exactas del engranaje, no hay las dimensiones exactas de la catarina, sí sabemos unas distancias, al menos, digamos, preliminares. Sí sabemos que los elementos deben estar a estas distancias, 5, 10, 5 pulgadas, más o menos. Y otra cosa que nosotros debemos conceptualizar en este inicio es cómo se montan los elementos. Entonces, fíjense ustedes que tengo 4 elementos montados. Del lado derecho se observa que tengo yo el engranaje. Y el engranaje aquí se asienta sobre un hombro escalonado. Generalmente ese hombro escalonado es un poco suave porque en la parte interna del engranaje, en el agujero, yo le puedo hacer unos chaflanes o unos fillets, se me fue, bueno, fillets suavizados, ¿no? Donde normalmente no puedo suavizar los hombros son en los rodamientos, porque esos sí son muy chiquitos. ¿Qué más tengo aquí? Tengo que para poder transmitir potencia entre el eje y el engranaje, tiene que haber una chaveta, ¿sí? Porque si no giraría en falso encima del eje. No, tiene que transmitir el torque y eso lo hace con ayuda de una chaveta. Y para garantizar que no se nos salga el engranaje hacia la derecha, aquí tiene que haber
una ranura para anillo de retención. Entonces, eso sí es conceptual. Sé que voy a ubicar aquí mi, mi engranaje. Ahora, algo similar ocurre acá en la Catarina. Aquí, en cambio, no le han puesto un hombro escalonado, que podría ser, pero así lo han conceptualizado, de ponerle anillo de retención antes y anillo de retención después. Es decir, está atrapado entre dos anillos de retención y, por supuesto, el chavetero para transmitir potencia. Pero también hubiera sido una opción ponerle aquí un hombro escalonado, ¿sí? Eso también era viable y quizás hasta preferible, pero en todo caso así lo han conceptualizado en este problema. ¿Qué otras cosas vemos acá? Vemos que tanto para el rodamiento en A como para el rodamiento en C hay un hombro escalonado, ¿sí? Y no se le pone un anillo de retención en ninguno de los lados, o al menos en este concepto no, porque se entiende que van a ser puestos a presión, es decir, y se entendería que esa presión es tan fuerte que no se va a mover de ahí, pero probablemente podríamos también poner un anillo de retención. Ahora, fíjense que con esto creamos el escalonamiento. Fíjense que el diámetro A es más pequeño que el diámetro, perdón, el diámetro de 1 es más pequeño que el diámetro de 2, porque tiene que haber un hombro escalonado que sostiene el rodamiento. Luego hay otro escalonamiento de D3 a D4, porque tiene que sostener el rodamiento. Y de D4 a D5 también hay un hombro escalonado y se crea esa configuración escalonada del eje, porque los hombros escalonados, los cambios de diámetro sirven para ubicar, para localizar los diferentes elementos que deben ir montados sobre el eje. Les pregunto yo, ¿por qué será que de aquí, de este segmento, o sea, del D2, esto es D2, a D3, hay un cambio de diámetro? ¿Quién se imagina por qué? ¿Por qué no es una sola, desde el punto A hasta el punto C? ¿Por qué no es un solo diámetro? Por el elemento que está intermedio en el punto B. O sea, lo cuenta como parte de la figura, porque aparte también tiene unas ranuras de retención. No va por ahí. Quiero que piensen en el ensamblaje. Cuando ustedes reciben en su taller el eje hecho y tienen que montarlo. ¿Qué pasaría si no hubiera este salto? Déjenme tal vez hacerlo un poco más amplio aquí para que se observe. Aquí hay un salto, ¿verdad? Aquí hay un cambio de diámetro, justamente donde empieza D3. ¿Por qué creen ustedes que no es un solo diámetro? ¿Por qué tenía que haber un cambio de diámetro entre D2 y D3? Piensen en el montaje. Tal vez para poder soportar la potencia de entrada. No, a ver, ¿cómo ustedes montan esto? Tienen el eje y tienen que meter el rodamiento que está en C desde aquí, es el extremo izquierdo, ¿verdad? Yo diría, profesor, que para facilitar lo que es el ensamblaje del rodamiento, porque digamos, si yo paso fuera, digamos, el diámetro igual, sería más difícil llevarlo a presión hasta el lugar. Así es, señor Arellano. Si yo voy a instalar esto a presión, no voy a hacer presión desde el inicio, desde el extremo A, hasta acá la zona donde tiene que localizarse. ¿Sí? Porque hasta eso ya voy dañando el rodamiento. Acuérdense que esto se mete a golpes o con una prensa. Si toda esta distancia yo tengo que recorrerla a presión, o sea, con toda la fuerza del caso, ya está, cuando llegue hasta allá ya está dañado el rodamiento. Entonces, nosotros tenemos que crear el asiento del rodamiento justamente en la parte donde se va a localizar. Ahora, también fíjense que al inicio, en los dos extremos, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho, hay chaflán, porque el chaflán facilita la inserción de cualquier objeto en el eje. ¿Sí? Esto es importante también. Bien, entonces, ese es el concepto general. ¿Y a qué es lo que nosotros queremos llegar? Nosotros queremos llegar a un diseño final que implica tener todas las distancias y tener todos los diámetros. La fórmula de ASME me va a dar un diámetro mínimo que debo cumplir, pero no me va a decir el diámetro exacto de la construcción, porque el diámetro exacto de construcción tiene ya que ver con los diferentes elementos estandarizados que voy a montar, los rodamientos sobre todo, que es quizás más importante.
Y también debemos garantizar la deflexión. Esto no lo analiza el MOT, pero también es importante la deflexión. Recordemos que hay ciertos parámetros mínimos que hay que cumplir en cuanto a la deflexión, la deformación del eje, para que sea aceptable. Entonces, vamos a ir recorriendo ese camino. Yo lo pongo aquí simplemente en español. He planteado que quiero un factor de seguridad de 3, que es lo que recomienda MOT, entre 2 y 3. 2.5, 3 es quizás lo recomendable en este tipo de cosas, porque hay muchas, cosas que no estamos 100% seguros al momento de analizar este tipo de sistemas. ¿Sí? Y algo importantísimo que no está dibujado en el libro es que más adelante hay unas figuras para observar lateralmente la catarina, el engranaje, ¿sí? Y vamos nosotros a asignar el eje geométrico, es el vector Z, ¿sí? El vector Z. Hacia arriba es Y y la profundidad es X. Entonces, en base al dibujito que está aquí, el ojito que está aquí dibujado, ¿qué plano está viendo? ¿Cuál de los planos está observando? El plano XY. XY. El plano XY. Gracias, señor Parra. Okay. Estamos observando el plano XY. Esto es importante porque cuando vamos a dibujar esto en Inventor, nosotros debemos hacer coincidir esta información con el dibujo, ¿no? Porque si no, le ponemos a lo loco, X es tanto, Y es tanto, y si no coincide con el gráfico, pues no va a funcionar. Ahora, otra indicación que habla aquí es que este engranaje no es un engranaje recto, el típico, sino que es un engranaje tipo corona sin fin. Ya les pongo un dibujito más adelante. Pero que no solamente va a generar una fuerza radial aquí, sino que también genera cierta fuerza a lo largo del eje longitudinal, una fuerza axial, como lo habíamos discutido la vez anterior cuando hablamos de rodamiento. Esto es una fuerza axial porque va en el mismo eje Z, pero se produce acá arriba. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, si yo produzco una fuerza, esta fuerza que dice aquí WXG, ¿sí? Bueno, como sea que la han dibujado, esta fuerza va a lo largo, va en la misma dirección del eje geométrico, pero está acá arriba. Entonces, hay una distancia. Y cuando hay una distancia, ¿qué se produce cuando tengo una fuerza y una distancia? Alguien dijo algo, pero se escuchó, no se entendió nada. ¿Qué? ¿Qué se produce ahí cuando hay esa fuerza y esa distancia? Se produce un momento. Un momento, muy bien, pero ¿qué tipo de momento? En este caso, ¿es un momento torsor o un momento flector? Pregunta conceptual ahí. Flector. Es un momento flector, así es, señor Tamayo. Por supuesto, estoy anotando la participación de los compañeros. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros, bueno, una vez que ya tenemos aquí, vamos a seguir entendiendo el problema, ¿no? Antes de meternos en los detalles. No nos vamos a hablar tanto de detalle y minucia, de cálculo. Quiero que me sigan la conversación conceptual. Esto es lo más importante y lo que yo más me voy a fijar cuando hagan su deber y su proyecto. Ahora, no todos los puntos son de interés. No vamos a calcular el diámetro en cada uno de los puntitos de este eje. No vamos a analizarlo así, porque si no nos vamos a demorar un montón. Vamos a buscar aquellas ubicaciones que son particularmente críticas. ¿Y cuáles son las ubicaciones críticas? Bueno, en primer lugar son estas ubicaciones donde hay altos momentos, altas fuerzas, bueno, ya lo vamos a ver, pero sobre todo estas ubicaciones donde hay concentradores de fuerzas. Por ejemplo, tenemos hombros escalonados de radios muy reducidos, porque son obligatorios para los rodamientos. No podemos evitarlos, están ahí y tenemos que vivir con eso, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos chaveteros, que también son lugares donde hay factores y concentración de fuerzas elevados. Y el peor de todos, que es la ranura para anillos de retención. Otro factor de concentración de fuerzas elevado. Sin embargo, no todos van a ser críticos porque hay que ver el esfuerzo antes del concentrador. Claro, si hay esfuerzos bajitos, a pesar que yo le pongo un concentrador de esfuerzo, no pasa nada. Pero hay lugares donde va a haber al mismo tiempo altos esfuerzos y al mismo tiempo altos factores de concentración de esfuerzo, altos multiplicadores del esfuerzo. Entonces, esas son las ubicaciones más críticas, pero ya de entrada sabemos nosotros que en estas ubicaciones que se observan aquí tenemos que poner atención.
Ya lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos el ejercicio. A ver, aquí tengo en el chat, alguien ha preguntado. No, no es torque, sino, bueno, ya lo vimos eso. Sigamos. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las cargas externas. ¿Quién produce cargas externas? ¿Quién ingresa torque y también produce cargas radiales, axiales y todo para que el eje lo sufra, ¿no? Porque si nadie mete ninguna fuerza externa en el eje, pues el eje no sufre nada. O sea, no hay razón para hacer tanto análisis. Entonces, por un lado, en el lado aquí izquierdo, en el punto B, tenemos nosotros nuestra Catarina. Y nuestra Catarina, si la observamos desde la misma perspectiva del ojito, ¿verdad? Como lo está mirando el ojito, ¿verdad? Mirando hacia allá, mirando el plano XY, ¿sí? El gráfico del libro nos dice que así es como está dispuesto, fíjense. Entonces, aquí está, dice que es una Catarina con un diámetro de paso de 6.71 pulgadas, es decir, ya lo han especificado. Y que, por supuesto, aquí está la tensión de la cadena. Si nosotros recordamos del capítulo de cadenas, esta fuerza, se considera que el lado flojo de la cadena no transmite ninguna tensión, pero el lado tenso, ahí está toda la tensión. Yo les pregunto, en base a este dibujito X, Y, Z, ¿verdad? Estas coordenadas, ¿en qué dirección le llega la fuerza FC al eje? La fuerza FC, la fuerza creada por la cadena, ¿en qué dirección? X, Y, Z, menos X, menos Y, menos Z. ¿En qué dirección? Dirección X. ¿Estás seguro? ¿En qué sentido? Dirección y sentido, me dicen. Dirección X, porque se supone que la vista que nos ofrece ahí es la vista frontal. ¿Ok? Es la dirección X. ¿En qué sentido? ¿Más o menos X? Positiva. ¿Seguro? No. Mira, aquí está, hasta incluso lo he dibujado aquí. Y hacia arriba, X acá. Negativa. ¿Sí? Es por cómo lo estamos viendo. Ok. Bueno, igual le ponemos la participación. Similar, acá donde va el engranaje, es un engranaje de tipo corona sin fin. Para los que no conocen, no les resulta familiar, el corona sin fin es esta combinación. Este de aquí se le llama el sinfín o el gusano, a veces se le llama este de aquí. Y el de acá se le llama la corona o el engrane tipo corona. Este es un sistema de reducción de velocidad bastante grande. Si normalmente aquí tienes una reducción, podría ser de 20 a 1, podría ser de 100 a 1 incluso, ¿no? De los reductores más, que dan una relación mayor, máxima, ¿no? Entonces, aquí se genera una fuerza tangencial. Esta fuerza tangencial es importante porque esta es la fuerza que genera el torque. Pero también en todo engranaje se genera una fuerza radial. Una fuerza radial, en este caso en la dirección menos Y, ¿verdad? Si lo vemos acá es menos Y, que va a llegar directamente hacia el eje. Y aparte de esto, hay una fuerza que va a lo largo del eje axial, que también genera un momento flector aquí, justamente en el punto donde va asentado el engranaje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar, ya lo estamos identificando, esas cargas externas, ¿verdad? Acá tenemos una fuerza, tenemos torque en ambos elementos. Y en la Catarina tenemos una fuerza en menos X, bien, si lo vemos así. Acá en cambio tenemos una fuerza en menos Y, tenemos una fuerza tangencial también aquí, la fuerza tangencial en menos X también, y tenemos una fuerza en Z, que está acá, la fuerza esta por cómo funcionan estos engranajes, ¿sí? No se preocupen, no tienen que ser expertos en engranajes, ¿sí? No hay necesidad, el libro lo explica, y los ejemplos que ya les voy a poner en su deber son un poquito más sencillos que esto. Estamos haciendo un problema que no es de los más fáciles, a propósito, ¿no? No es el más difícil, no es el más fácil, estamos haciendo algo intermedio, como para que salgan todas las preguntas del caso. Entonces, tiene que quedar claro que cada uno de estos elementos genera torque y genera fuerzas que van a ser transmitidos al eje mecánico. Y eso es importantísimo porque de ahí nos vamos a agarrar nosotros más adelante al aplicar la fórmula para determinar los diámetros mínimos, ¿sí? Que es lo que la fórmula me va a informar. La fórmula de ASME me va a decir, tienes que usar mínimo este diámetro para garantizar que el eje no falle por fatiga. Ese es el gran objetivo de este capítulo en particular. Ahora, antes de nosotros dibujar en Inventor,
recuerden que yo les ofrecí en la clase, en la primera clase, unas fórmulas rápidas. Unas fórmulas rápidas. Y aquí hay una formulita rápida que me permite, si yo sé la potencia y sé la velocidad angular, me permite más o menos tener una idea del diámetro. Vamos a ver al final si es que nos coincide o no nos coincide, pero veamos. Me dice que la potencia es 6.68 HP, la velocidad es 101 RPM. Yo he decidido usar un factor de seguridad, por eso se lo meto en la fórmula. Meto estos valores aquí, que es 60, 60, la potencia, la velocidad, y yo le metí un factor de seguridad aquí. Según esta formulita rápida, este eje debe tener aproximadamente 2.28 pulgadas de diámetro para transmitir esta potencia. Esto es una formulita rápida, esto es una formulita empírica, no es lo que ASME dice, no es lo que el libro dice, yo lo encontré en internet por ahí en estos foros de ingeniería, pero aquí en corto les digo, bastante bien la aproximación, ya lo vamos a ver, pero bastante buena la aproximación. La he puesto aquí en la clase porque justamente parece resultar, entonces es un cálculo rapidísimo para tener una idea. Vamos a ver después, pero les adelanto que no está muy lejos de lo que me da la fórmula de ASME. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores, por favor? Cualquier pregunta, no importa si es demasiado básica o lo que sea. Este es el momento de hacer preguntas. Para los que llegaron tal vez un poco tarde, les recuerdo que les pasé estas mismas diapositivas en el aula virtual, en un anuncio, para que las tengan aquí si quieren retroceder más adelante, sobre todo por los gráficos. Entonces tenemos una aproximación del diámetro. Entonces, ahora sí yo puedo ir a Inventor y construir mi modelo. Fíjense que hay varios segmentos, porque hay varias ubicaciones, donde va el rodamiento, donde va donde va la catarina, donde va el engranaje, donde va el otro rodamiento. Algo que se me olvidaba acá decir es que uno de estos rodamientos va a tener que aceptar cargas axiales. ¿Por qué? Porque justamente este engranaje de tipo corona sin fin va a producir cargas axiales. Entonces, uno de ellos tiene que absorberlas, ¿no? Acuérdense que hablamos nosotros en la última clase sobre engranajes, sobre rodamientos. Había la configuración rodamiento libre, que podía como que deslizarse, y rodamiento fijo, que es el que acepta todas las cargas. Entonces, vamos a tener un rodamiento fijo aquí también. Bien, entonces en Inventor, y aquí me he tomado yo lo he hecho aquí en Inventor. Déjenme mostrarles el eje. Por supuesto, yo dibujé esto, me tomó un tiempito, pero ya vimos en la primera clase de ejes, les mostré cómo había que hacer esto con el ayudante, ¿no? Entonces aquí se ve la parte donde va el rodamiento, donde va la catarina, donde va el otro rodamiento, donde va el engranaje, ¿sí? Cómo ustedes arman esto, ya les mostré en la clase anterior, que ustedes aquí en el ayudante, tienen el ayudante Inventor y ustedes van creando, bien raro que yo creo que ya me falla la memoria RAM de la computadora, pero que ustedes van creando segmento a segmento, ¿sí? Lo van creando segmento a segmento. Ahora, les he puesto yo aquí una pequeña anotación. Dice, nota, Inventor me pide las dimensiones totales de cada sección. Como esto no está en el problema, hubo que asumir medidas. No voy a poner ajustar, voy a poner asumir. ¿Sí? ¿A qué me refiero yo con esto? Si ustedes se fijan en el dibujo original, como está aquí, Inventor no me dice que el primer segmento mide, no sé, 2 pulgadas. No dice eso. No me dice que el segundo mide 10 pulgadas. Es decir, lo que me dice es la distancia entre centros. Es decir, del centro de rodamiento al centro de la catarina, 5 pulgadas. Pero no me dice cuánto mide la catarina, no me dice cuánto mide el rodamiento, no me dice un montón de cosas. Entonces, cuando yo hago mi modelo en Inventor, tengo que asumir ciertas distancias para mantener una proporción más o menos parecida al dibujito, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo he hecho aquí. Porque aquí yo no le puedo decir, dame 5 de aquí, o sea, entre el rodamiento y la catarina. No, yo le tengo que decir cuánto miden las secciones. Y voy a tratar de respetar y acercarme mucho al dibujito, pero no puedo hacerlo exacto porque al dibujito le faltan medidas. Justamente parte de nuestro trabajo es llegar a definir cómo es ese dibujito, cómo es el diseño total. Bien, pero en todo caso, esta parte de modelar ya la habíamos hablado la otra vez, ¿no? Es bastante sencillo, ustedes van aumentando segmentos, le van poniendo diferentes diámetros, diferentes longitudes y lo pueden ajustar, porque eso es la ventaja mayor de usar el software,
que ustedes pueden más adelante modificar esto con muchísima velocidad, ¿no? Rapidísimo. Ahora, con respecto a las cargas externas, ¿sí? Ya entrando un poco en el cálculo, el mismo problema nos dice que la velocidad tangencial, perdón, no es la velocidad, la carga, la fuerza tangencial aquí en el rodamiento es de, no el rodamiento, el engranaje. Disculpen que incluso teniendo mucha experiencia con esto, pues me confundo, hay tantos términos técnicos aquí. Aquí hay una fuerza tangencial, ¿verdad? Y esta es la que genera a su vez torque en el eje. Esta fuerza la da el mismo problema, es de 962 libras fuerzas, y también nos da las medidas del engranaje. Nos dice que el diámetro, el radio, sería el radio de paso es 4.33. Entonces, de aquí yo saco el torque. ¿Sí? Yo saco el torque. Y el torque es el mismo, déjenme regresar aquí, el torque es el mismo en el engranaje y es el mismo torque que va a haber en la catarina. Porque están transmitiendo potencia, los dos puntos están girando a la misma velocidad, por lo tanto es el mismo torque. Aquí entran, no sé, no me acuerdo cuánto era, 400 libras pies de torque, tienen que salir también por la catarina, ¿verdad? Entonces, y ese cálculo es bien sencillito, no es nada del otro mundo, simplemente seguimos las fórmulas para engranajes. Ahora, yo sabiendo que el mismo torque que aplica a los engranajes es el mismo torque que aplica para la catarina, si yo quiero saber la fuerza que aplica la catarina, esta fuerza FC que estoy dibujando aquí en este momento, ¿verdad? La fuerza FC. ¿Sí? Esta fuerza FC es el mismo torque dividido por el diámetro medio. Y el diámetro medio te lo da el mismo problema que ya ha escogido la catarina. ¿Sí? Entonces, de ahí sacamos que la fuerza FC es 1242 libras. No son las únicas fuerzas. ¿Sí? No son las únicas fuerzas. También tenemos que el engranaje tiene una fuerza radial, ¿sí? Tiene una fuerza radial que me la da el mismo problema. Me la da el mismo problema. Ya está estipulada en el programa. Me dice cuánto es. Lo que no me dice es el momento flector, este momento flector MD, ¿verdad? Este momento flector puntual que me da el problema. Perdón que hay una bulla aquí atrás. El momento flector puntual, que es la fuerza, esta fuerza aquí, por la distancia, ¿verdad? Ese es el momento flector. Esta distancia, de aquí hasta acá, me da un momento concentrado, un momento flector concentrado en ese punto de 1148 libras pulgadas. Pequeño problemita que Inventor todo lo da, me parece, en libras pies, y el libro lo hace en libras pulgadas, ¿no? En Inventor no podemos cambiar eso. Al menos yo no he encontrado una configuración para cambiarlo a libras pulgadas, pero da lo mismo, ¿no? El cálculo está bien hecho. Simplemente tener eso en cuenta cuando hagamos la comparación. Entonces, ya con eso, nosotros vamos a Inventor y le empezamos a meter las cargas. ¿Sí? Entonces, esa parte no la he explicado y la explico en este momento. Yo ya tengo aquí cargado, tengo Inventor aquí. Si ven el dibujo, y está aquí el gráfico del modelo como tal. Y cuando yo me voy a cálculos, aquí me permite poner todas las cargas. ¿Qué he puesto yo aquí? Torque de entrada, torque de salida. ¿Sí? Sí están viendo Inventor, ¿verdad? Si alguien me confirma, por favor, que están viendo mi pantalla en Inventor ahorita. Sí, profesor, sí se ve Inventor. Gracias, señor Paredes. Sí, entonces, ¿cómo yo hago esto? Por ejemplo, supongamos que yo quisiera meter aquí otro torque. Sí, otro torque. Le digo ya 100 libras fuerza y lo pongo acá. ¿Sí? Entonces, es facilito. Yo simplemente lo muevo hacia la ubicación que yo quiera que tenga. Y también, si yo ya le quiero poner con lujo de detalle, hasta con la coma, lo puedo hacer acá. Puedo modificar esto. Esto es lo chévere, Inventor. Puedes cambiar esto con todo sin ningún problema, ¿no? Así puedo poner un torque de entrada, torque de salida. Y, por ejemplo, aquí, ¿qué teníamos nosotros? Aquí, donde está la catarina, teníamos una fuerza. Una fuerza de tipo radial. Y yo le pongo aquí por componentes. Fíjense que cuando habíamos hablado, acá voy a regresar a la diapositiva, les decía yo que la fuerza que va a generar la catarina hacia donde ala el eje
es en la dirección menos X. Por eso, si voy acá a Inventor, he escogido la fuerza que puse ahí en la Catarina, le puse la ubicación y le puse que en X tenga menos 1242. Entonces, ahí se pone la fuerza. Y una de las cosas importantes que hay que hacer cuando estamos realizando este tipo de problemas es que yo veo en el modelo y quiero asegurarme de que la dirección que está dibujada ahí sea la misma que debe estar en el gráfico. O sea, no solamente basta con poner un valor aquí, sino que yo debo mirar que la dirección del vector esté correcta. ¿Sí? Importante eso. Algo que me había olvidado decirles, que Inventor acá también yo pongo los soportes que son donde están los rodamientos. Y el mismo programa me dice aquí en el soporte 1, ¿verdad? El soporte 1 me dice las fuerzas de reacción. El soporte de acá yo le he puesto como el libre y el soporte de acá yo le he puesto como el fijo. Por eso, en el fijo hay reacciones en X y en Y y en Z. ¿Sí? Entonces, esos son los rodamientos. Muy bien. ¿Dónde más había que poner cargas? Aquí, donde va el segundo, donde va el engranaje. ¿Qué nomás tengo aquí? Fíjense que aquí tengo en primer lugar tengo torque, porque donde va el engranaje se pone torque. Entonces, ahí está el torque, menos 4168. Ok, perfecto, tengo eso. Tengo una carga radial, ¿sí? Y también tengo, déjenme ver un ratito esto. Recuerden que este engranaje de acá, este engranaje me genera fuerzas en X, en Y y en Z. Y aparte de eso, me genera un momento flector puntual ahí. Entonces, por eso acá yo le he puesto una fuerza, esta fuerza aquí está en X. Acá hay otra fuerza en Y. Aquí está en Y, ¿sí ven? Aquí dice en Y, ¿verdad? Le he puesto una fuerza en Z. También le he puesto ahí la fuerza en Z. Y también le he puesto un momento flector concentrado. Fíjense, aquí hay momentos, pero no es lo mismo un momento tipo torque, que está aquí, importante, y aquí momento flector. Por eso yo les vuelvo a preguntar esto, porque es importante ver la diferencia entre la torsión y la flexión. Los dos son fuerzas por distancia, los dos son momentos, sí, pero uno genera un fenómeno de torcedura, que es el que hace girar al eje, y el otro genera flexión, que es el que hace deformar al eje. Entonces, no son la misma cosa y hay que tener cuidado con eso. Perfecto. Entonces, esta es la parte que creo yo toma un poquito más de tiempo. O sea, modelar, poner medidas, pero no hay que pensar mucho. Aquí es donde tal vez hay que pensar un poquito. Y les recuerdo yo que cuando nosotros usamos el ayudante Inventor y ponemos las fuerzas, deberíamos asegurarnos que las flechitas, los vectores, apunten hacia donde nosotros queremos que apunten. ¿Sí? Porque al menos ya me he encontrado, esta calculadora Inventor tiene a veces sus cositas medias raras, que lo pone el X invertido, no sé. Entonces, por eso les pido que ustedes miren el dibujito hacia dónde apunta. Eso es muy importante. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes ya cargan las cosas, aquí hay una opción, primero del material. No es muy importante, pero está bien dejarlo creo que por defecto es aluminio. A mí me gusta dejarlo en acero. Es importante esto. Mejor dicho, les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante no ponerle, si decía aluminio, cuál es la diferencia entre ponerlo en aluminio y ponerlo en acero? ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿A quién se le ocurre? Ya hemos hablado La flexibilidad. En la flexión, exactamente, en la deflexión, porque el acero es mucho más rígido, ante la misma fuerza se deforma mucho menos. Esto es importante porque Inventor me va a dar una deflexión. Ahora, ¿está bien que yo le ponga solo acero y no le ponga exactamente el acero que quiero? Sí, no hay problema, porque la mayoría de los aceros, como ya hemos hablado antes, tienen la misma elasticidad, sin importar si son aceros de altísima resistencia o aceros de baja resistencia. La elasticidad es la misma. Perdón, ¿quién acaba de participar? Que se me fue el nombre. Tamayo. Señor Tamayo. Ah, sí, ya lo tenía anotado. Perfecto, gracias, señor Tamayo. Alguien me escribió algo en el chat. Discúlpenme. Jaime Luna de pronto, no pasa nada si en el ejercicio decía que en el eje geométrico es en Z, pero en Inventor lo tiene en X. Perfecto, exacto, muy bueno y voy a anotar esto. Sí, ¿por qué
y me había olvidado decir esto. ¿Por qué yo puse aquí en las diapositivas? ¿Por qué lo puse el ojito y puse X, Y, Z? ¿Por qué será que lo puse así? Déjenme ir a Inventor un ratito. Voy a hacer esto pequeño, lo voy a sacar de la pantalla. Y se me había olvidado decir esto. Gracias, señor Luna. Inventor, por defecto, no sé si alcanzan a percibir, tal vez voy a cambiar los colores para que se perciba un poquito más. Fíjense que para Inventor, el eje largo de nuestra pieza es el eje Z. Ahí está. Sí, sí, no sé si se alcanza a ver, pero dice Z. El vector azul. Y acá la parte transversal es X y Y. Entonces, yo planteé el ejercicio con mis propios ejes para hacerlo coincidir con Inventor. ¿Sí? Entonces, es una buena observación. Como sé que voy a utilizar una herramienta informática, en este caso Inventor, yo traté de ajustar aquí lo que pude para tener los vectores en la ubicación precisa. Entonces, sí, aquí dice WX, pero para Inventor este eje no es X y no Z. Entonces, por eso yo me aseguré, obviamente, de ponerlo en la dirección, en el vector adecuado. ¿Sí? Es una muy buena observación. Perfecto. Seguimos entonces. Ya mismo vamos a hacer una pausa, ¿sí? Yo sé que es como que mucha información muy rápido, ¿no? Y bueno, entonces, como les decía, nosotros debemos ser cuidadosos con los vectores que estén en la dirección correcta. Aquí está, como hay tantas fuerzas aquí, en esta zona de acá, déjenme poner la pluma, en esta zona hay un montón de fuerzas, por eso se ve un relajo, ¿no? Pero en general vemos que está el eje X, el eje Y, el eje Z, y están las fuerzas donde deberían ubicarse, y también los rodamientos. Perfecto. Ahora sí ya vamos a pasar al análisis propiamente, ¿no? O sea, en este punto tenemos las cargas externas, tenemos las dimensiones, digamos, preliminares. Ahora sí, ya vamos a adentrarnos en el análisis para llegar al cálculo de los diámetros. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Primero, si hay alguna pregunta hasta este punto, este es el momento de hacerla. ¿Sí? Y de ahí vamos a hacer un break de unos 10 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Profe, tengo Sí. una duda. Señor Paredes, dígame. Hace rato mencionó que estamos haciendo todo, o sea, usted pone todo el eje que es de acero, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa si después de hacer el análisis, ¿no? Yo veo que en ciertas zonas debería cambiarlo mejor a un material más flexible, como el aluminio? ¿Se podría hacer eso? O sea, tener como que secciones, o tendría que ser todo un solo. O sea, generalmente no lo vamos a hacer en aluminio a menos que haya alguna razón, por ejemplo, magnética o de peso. Pero el acero es mucho más rígido que el aluminio. Pero si usted lo puede hacer en aluminio, perfecto, no hay problema. Se lo puede hacer en aluminio. Pero considere que en la fórmula de ASME, cuando pongamos resistencia, la resistencia de aluminio es mucho menor que el acero. Entonces, obviamente los diámetros van a cambiar. Pero sí, es completamente válido hacerlo en aluminio, hacerlo en titanio, incluso algunos ejes se los hace de ciertos plásticos muy resistentes. Entonces, no es la única opción. Y aquí hay un botoncito que dice usar densidad. Si ustedes quieren que dentro de los cálculos también se incluya el peso del eje, el peso debido a su material, se lo ponen. Yo no lo he puesto aquí porque en el libro no lo consideraron, pero cuando ustedes hagan su deber, su ejercicio, pueden ponerlo. ¿Sí? No es mucha la diferencia, porque las cargas externas son mucho más importantes que el peso del mismo eje. Pero es más realista si lo ponemos. En todo caso, no lo he activado para que ustedes vean la comparativa con el libro. Me parece que el señor Piwá voy a hacer alguna pregunta. Sí, profesor. O sea, una duda con respecto a la dirección de la fuerza radial. O sea, estaba comparándolo con las imágenes y creo que va en sentido contrario. ¿Cuál es la fuerza radial? La fuerza que está en el eje horizontal. Ya, La fuerza axial, que diga, axial. la Perdón. fuerza axial. Perfecto. Qué bueno que se dio cuenta. Por eso quería que tengan las diapositivas. En realidad, aquí es como ustedes. Aquí le voy a quitar. Tenían un -1. No me pregunten por qué. Después lo voy a explicar. Pero así es como debe estar, ¿verdad? Hacia allá debe apuntar. ¿Ya se ve el cambio?
Sí, así estaba en la imagen Así es, de las como diapositivas. así es como debe apuntar. Perfecto. Qué bueno que se dio cuenta. Esta es una de las cosas que uno puede cometer el error de que solamente mete datos, pero no los relaciona con el dibujo. Entonces, así es como debe ser. Gracias. Gracias, señor Piwar. Ok, vamos a hacer un break de 10 minutos. Son 10 minutos exactos y de ahí regresamos. Voy a parar el video y la grabación. Muy bien, entonces vamos a hablar ya ahora sí del análisis, ¿no? Una de las cosas que necesita la fórmula de ASME es la resistencia a la fatiga. Nosotros al inicio del curso dedicamos buen tiempo a la parte de resistencia a la fatiga. De hecho, la mayoría de ustedes hizo muy bien el problema de esta parte, ¿sí? Entonces, el límite de resistencia a la fatiga, no lo vamos a hacer esto directamente del libro. Usa un material que no está aquí, se llama SAE 1340, no importa. Lo importante es que se le aplican los factores de Marín, ¿no? Por el lado el factor de superficial, sí debería ser o maquinado o preferible en las zonas donde van los rodamientos deberíamos tratar de pulir, ¿no? En la parte de la manufactura hay que tratar de pulir por lo menos esas zonas porque vamos a meter algo a presión. Entonces, como vamos a meter algo a presión, para que no se dañen esas superficies debe estar pulido. Pero en general, un eje se lo puede dejar en maquinado. Entonces, ese es un factor, ¿no? ¿Qué otro factor puede haber? El factor de tamaño. Esto puede ser un poquito controversial, ¿no? Porque el tamaño, bueno, es fácil el diámetro porque es una pieza cilíndrica, una pieza circular. Lo que puede ir cambiando es el diámetro. Entonces, en este punto, todavía no sabemos los diámetros. ¿Sí? No sabemos los diámetros. Y lo que yo haría es calcular el diámetro, el factor de tamaño con el diámetro, el que ya tenemos. Recuerden que usamos la formulita esta rápida para estimar un diámetro. Bueno, esa estimación es bastante razonable, entonces lo podemos utilizar para calcular el factor de tamaño. También tenemos el factor de temperatura, el factor de confiabilidad, que es algo que nosotros seleccionamos arbitrariamente. En este caso, quieren una confiabilidad de 99%, entonces ahí va su factor, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos bastante bien cómo determinar esto de la resistencia a la fatiga. En este caso, vamos a trabajar con una resistencia a la fatiga corregida de 32.4 kilo PSI, ¿sí? Que es un valor bastante razonable para un eje mecánico. ¿Podríamos mejorarlo? Sí, podríamos mejorarlo, pero alguien recuerda en la explicación teórica que dimos, ¿por qué normalmente no usamos el acero más resistente, la aleación más resistente cuando se trata de ejes mecánicos? ¿Por qué no es nuestra primera elección? ¿Alguien recuerda eso? No serían demasiado rígidos y se podrían romper, ya que están transmitiendo potencia. No, tiene que ver con la rigidez, pero no es ese el criterio. Las aleaciones no son más rígidas. Bueno, a ver, no está correcta la pregunta, pero tiene elementos ahí que podemos, que son importantes. Recordemos que no solamente se trata de si el eje resiste, es decir, que no se rompa por fatiga. Hay otro factor más que tiene que ver con la deflexión. Y la deflexión tiene que ver con la elasticidad del material. Entonces, no importa si es un acero barato o si es un acero caro. La deflexión es la misma en los aceros. Es una cuestión interesante. La resistencia no es igual, pero la deflexión, la elasticidad sí es la misma. Entonces, como suele ser la deflexión un problema, es mejor empezar con un material que no sea demasiado caro y solamente si encontramos que realmente necesitamos algo más resistente, ahí podemos invertir en más resistencia. ¿Sí? Pero no vale la pena porque en muchos de estos problemas la deflexión va a ser el criterio más importante. Es decir, puede ser que la fórmula me diga, mira, hazme el diámetro 1 pulgada y el eje está perfecto, no se rompe. Pero cuando analizo la deflexión, me dice, oye, con 1 pulgada no, se deflecta mucho, tienes que poner 2 pulgadas. Entonces, normalmente, no, si yo tengo que hacerlo 2 pulgadas, no importa que sea un acero barato o más caro, porque la deflexión es la misma. El acero tiene la misma elasticidad sin importar si es barato o caro. Lo que cambia es la resistencia. También puede cambiar la dureza y otras cosas, pero la resistencia es la que cambia. En fin, el material va por ahí. Seguimos entonces. ¿Qué más viene?
Ok, otra de las cosas que se requiere para la fórmula de ASME es el torque. Entonces yo necesito tener un diagrama de torque. ¿Y cómo es el diagrama de torque? El diagrama de torque, déjenme mover aquí mi imagen. El diagrama de torque indica en qué zona del eje entra torque y sale torque. Como decía el problema, aquí, déjenme cambiar el color que tengo. Aquí donde está el engranaje entra torque y toda esta zona de aquí se mantiene bajo torsión. Y acá donde está la Catarina desaparece el torque porque se va. Ahí envía esa potencia a otro lado. Entonces hay un pedazo, un segmento de nuestro eje, tanto en ambos extremos, que no transmiten torque. Por eso el diagrama se ve así. Hay torque aquí, en esta zona que estoy pintando, pero ni antes ni después hay torque. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, hay ejes que son más largos y tienen un engranaje, una Catarina, una polea, una correa sincrónica. Entonces, el torque y la potencia se va distribuyendo entre varios elementos. Eso también ocurre. Por eso pedimos el diagrama de torque. Pero lo importante aquí es saber dónde hay torque y dónde no hay torque. Esto es importante porque la fórmula pide torsión. Ahora, Inventor lamentablemente no tiene un diagrama de torque, pero sí tiene uno que se llama esfuerzo torsional. Y fíjense ustedes que si bien es cierto, no es la misma gráfica, sí refleja esta realidad de que aquí empieza el torque, ¿verdad? De que aquí en todo este segmento hay torque y que aquí desaparece. Entonces, sí, si bien es cierto, no es la misma gráfica, sí refleja digamos, la realidad del diagrama de torque, o sea, lo refleja. Entonces, también lo podemos utilizar ahí como para verificar si nuestro diagrama está bien hecho. ¿Sí? Por eso es que lamentablemente no podemos usar Inventor 100% en todo, porque o sea, lamentablemente no es un programa perfecto, no es un programa completo. Desconozco si SolidWorks tiene este mismo ayudante. Ojalá lo tenga, porque SolidWorks ha ido mejorando muchísimo con los años. Y ahorita creo yo que incluso es mejor que Inventor. Pero bueno, aquí en Inventor, ¿dónde está eso? Cuando ustedes, aquí en la parte de cálculos, donde ustedes ponen las fuerzas y todo. Y acá al final, en los gráficos, es donde están todos los diagramas. El diagrama que les acabo de mostrar está aquí donde dice Torsional Stress. Ahí es donde está el diagrama que, aunque no es el diagrama de torque, está relacionado con el torque. ¿Sí? Ahí está ese diagrama. Seguimos. Entonces, importantísimo el diagrama de torque, el que está aquí, porque la fórmula de AS me pide torque. Perfecto. Ahora viene la parte fea. Ustedes recuerdan en mecánica vectorial que cuando analizamos vigas, hacíamos los diagramas de momento flector y de fuerza cortante. Y fíjense aquí, por favor tengan mucha atención aquí en la parte, digamos, geométrica. Recuerden que este es el eje Z de la pieza, y tengo yo aquí lo que sería el plano vertical, lo que yo estoy observando, ¿sí? Lo que yo estoy observando aquí en la pantalla es el plano ZY, eso es lo que yo estoy observando. Pero las fuerzas se pueden aplicar tanto en el plano vertical, que es el plano YZ, como en el plano horizontal, que es el plano XZ. Entonces, aquí, ¿cómo se hacen los diagramas? ¿Cómo se hacen los diagramas? Los libros proponen que hagamos diagramas por separados. ¿Por qué? Porque en el plano, este es el plano acá, el plano vertical, el plano que yo veo directamente con la pantalla, este es el plano vertical. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, aquí en el rodamiento hay una fuerza de reacción. Aquí en el otro rodamiento hay una fuerza de reacción en Y, pero también hay una fuerza axial. Porque recuerden que uno de estos elementos, el engranaje, tiene fuerza axial y por lo tanto en el rodamiento hay fuerza axial. ¿Sí? También tenemos una fuerza radial hacia adentro por parte del engranaje, ¿sí? Y también una fuerza axial por parte del engranaje. ¿Sí? Entonces, estas son las cargas externas para el plano vertical. Para el plano horizontal también tenemos una reacción tanto en el rodamiento 1 en el rodamiento 2. ¿Sí? También tenemos la fuerza de la Catarina, ¿verdad? Y también tenemos una fuerza
del engranaje. ¿Sí? Entonces, hacer esto es lo mismo que hacíamos en mecánica vectorial, pero la única diferencia es que esto es una viga que está girando. Entonces, por eso el análisis es dinámico, por eso usamos la fórmula de ASME, que es una fórmula de fatiga. Pero en general es el mismo procedimiento. Entonces, si ustedes se fijan, veamos cómo son los diagramas cortantes. Los diagramas de fuerza cortante reflejan las cargas. Fíjense que aquí dice la fuerza en A va hacia arriba, de ahí avanza, se queda aquí y luego hay una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Luego avanza y hay una fuerza hacia arriba nuevamente, ¿sí? Y acá hay otra fuerza hacia abajo, ¿sí? Pero recuerden que el diagrama de fuerza cortante refleja las fuerzas puntuales, ¿sí? Tiene forma de orejas de Mickey Mouse aquí, no es una coincidencia. En el caso del plano YZ, asimismo hay una fuerza hacia abajo aquí, luego se mantiene sin ninguna fuerza, hay otro salto de fuerza acá, ¿sí? Y acá hay otro salto de fuerza. Esto es lo mismo que vimos en mecánica vectorial. Lo mismo que vimos en mecánica vectorial. Y si recuerdan, ¿quién me dice cuál es la relación que existe entre el diagrama de fuerza cortante y el de momento flector? Hay una relación matemática, ya lo dijimos, pero quiero como repaso, les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la relación matemática entre los dos diagramas, fuerza cortante y momento flector? Profesor, uno es la integral del La otro. derivada. Señor Mejía, usted que habló primero, ¿cuál es la integral de quién? Sí, el momento flector es la integral de la fuerza cortante. Así es, que es lo mismo que decir que la fuerza cortante es la derivada del otro. Entonces, si yo hago la integral de esto, me sale la gráfica de momento flector. O más fácil verificar la derivada, el de arriba. Fíjense que esto es una recta que sube, es decir, tiene pendiente positiva constante, aquí está pendiente positiva constante. Acá hay una recta que baja, pendiente negativa constante, aquí pendiente negativa constante. Asimismo aquí, pendiente positiva constante, aquí está la recta que sube. Igualito. Fíjense también que en el punto donde está el engranaje, habíamos identificado un momento flector puntual, concentrado. Por eso el gráfico de momento flector aquí tiene un salto. Tiene un salto aquí. Porque justamente ahí donde está el engranaje se genera un momento flector puntualizado, producto de ese engranaje de corona sin fin. Porque, y aquí, claro, sigue siendo la integral de acá, pero hay un momento puntual, por eso hay un salto, que acá no hay. Fíjense que el diagrama de momento flector inicia en 0, termina en 0, a menos que tenga un salto como el que está acá. Tranquilos, que esta parte no la van a tener que hacer, porque Inventor ya nos va a dar la respuesta. Lo vamos a ver, pero es importante que conceptualmente entendamos estos gráficos. Porque si no entendemos el concepto, la computadora nos puede mandar cualquier cosa y nosotros no vamos a ser capaces de decir si está bien o está mal. ¿Sí? Entonces, por eso hay un salto aquí en el gráfico de momento flector, porque hay un momento ahí concentrado. Dice aquí, calcular y dibujar los diagramas es lo más pesado de todo el procedimiento. Es lo más feo de todo este procedimiento. Pero con el ayudante Inventor vamos a sacar estos gráficos directamente. Además, yo no sé, y creo que no han de haber llegado en mecánica vectorial a ver las fórmulas para la deflexión. Es decir, claro, tienes los diagramas para la viga, pero la deflexión es una fórmula mucho más complicada. Inventor te va a dar esa vaina, que no está en los libros fácilmente. Entonces, en Inventor, como ustedes ya vimos, nosotros cargamos pusimos todas las fuerzas externas, ¿verdad? Y me va a lanzar los gráficos. Quiero que tomen atención y comparen. Miren este gráfico de acá. Es fuerza cortante en el plano vertical YZ. Este es el plano de acá. Perdón, es el mismo acá, solamente que esté invertido. Quizás su profesor se los dijo, quizás no. Pero dependiendo todo esto depende de si ustedes consideran que una viga es de esta forma o es de otra forma, no importa, pero es el mismo gráfico. Fíjense ustedes, es el mismo gráfico. Este Inventor lo saca rapidísimo. Fíjense que aquí, por ejemplo, salta a 507. Aquí dice 507. Salta a 962. Aquí está 962. Simplemente está invertido, pero es el mismo gráfico.
Veamos el otro. Voy a cambiar de pluma. El del plano vertical. ¿Dónde está mi pluma? Aquí está. El plano vertical, aquí está. Es el mismo dibujito aquí. El mismo dibujo. ¿Sí ven? Solo que Inventor lo hizo en segundos. Esto aquí me hubiera tomado un montón de tiempo. Si quiero un par de horas hacer esto. Pero Inventor me sacó esto de una. Y son los mismos resultados. Veamos el momento flector también. El momento flector en el plano horizontal está acá, ¿verdad? Plano horizontal. Es el mismo de acá, pero está al revés. Pero es la misma cosa. Los valores no coinciden exactamente porque aquí el libro lo pone en libras pulgadas. Inventor lo pone en, dice libras pies. Aquí les he puesto digamos, la conversión es multiplicar por 12, porque ustedes saben que un pie tiene 12 pulgadas. ¿Sí? Pero fíjense que es la misma cosa, es exactamente la misma cosa. Yo ya verifiqué los números también. También el momento en el plano vertical. Aquí está. Yo al final necesito, para entrar a la fórmula, necesito la suma vectorial de estas cosas. ¿Sí? Inventor me las da. Inventor me da aquí el diagrama de cortante total. Aquí está el diagrama de cortante total, es decir, la suma vectorial de los dos dibujos anteriores. Y también me da el diagrama de momento flector total. Entonces, esta parte, que es quizás la más molestosa de todo el procedimiento, si ustedes lo hacen a mano, Inventor lo hace en segundos. Sí, tuvieron que invertir un poco de tiempo para dibujar el modelo, para cargar las fuerzas, pero de ahí la información final te la da rapidísimo. Entonces, vale la pena esa pequeña inversión porque es más mecánico, es más de simplemente, ok, estoy copiando, básicamente. No requiere de tantas neuronas esa parte, pero hacer estos cálculos sería horrible hacerlo a mano. ¿Sí? Entonces, tengo el momento flector y tengo el cortante. ¿Dónde veo eso en el programa? Aprovechando que tengo el programa abierto. Aquí en los cálculos, aquí está el momento flector total, ¿sí? Que ya suma el plano X y Y. Aquí está lo de las orejas de Mickey Mouse, pero invertida. Aquí está el momento flector ya completo, ¿no? Que es la suma vectorial de ambos. Está ahí facilito, y lo único que he hecho es hacer copy-paste para ponerlo acá. Entonces, las dos cosas que me va a pedir la fórmula es torque y momento flector. Y eso me lo da Inventor con mucha facilidad. Sobre todo en el momento flector. Hacer esto a mano toma mucho tiempo, hacerlo en Inventor toma segundos una vez que hemos hecho el dibujito. Entonces la pregunta es, bien, perfecto. Yo ya sé, ya tengo los insumos para hacer mis cálculos, ya lo tengo. ¿Cómo hacemos los cálculos? ¿Dónde hacemos los cálculos? Les decía yo que una opción es empezar a calcular el diámetro en cualquier punto, pero no son todos los puntos que a mí me interesan. Los puntos donde yo voy a meter empeño, donde voy a realmente hacer los cálculos, son dos cosas. Donde yo observo momentos elevados. Por ejemplo, ¿dónde hay momentos elevados? Veamos aquí los picos. Hay un pico acá, justamente donde está la Catarina, y otro salto, otro pico de momento, acá donde está el rodamiento en C. Fíjense que en cambio donde está A casi no hay momento, y acá donde está el engranaje tampoco hay mucho momento, entonces no parece. ¿Sí? Pero en cambio, y aquí quizás me falte y déjenme corregir esto, no solamente es momentos elevados, también torques elevados. Torques elevados, ¿sí? Otras zonas, aquí por ejemplo, en la parte del engranaje no hay momento elevado, pero el torque sí está elevado. Y finalmente, el último lugar, y donde casi siempre vamos a encontrar lo más crítico, son las ubicaciones donde están elevados concentradores de esfuerzos. ¿Dónde habían concentradores de esfuerzos elevados? Bueno, recordemos, había concentradores de esfuerzos altos aquí donde, déjenme poner la plumita, concentradores de esfuerzos elevados aquí donde iban las ranuras para anillos de retención, donde estaban los chaveteros, y donde estaban los hombros escalonados de radios muy finitos, muy apretados para los rodamientos. Esas son las ubicaciones críticas. Entonces, si ustedes consideran estas cosas, aquí les pregunto, ¿dónde les parece
que estará la ubicación más crítica, el punto donde más parecería que puede fallar esto. De hecho, aprovecho y recuerdo cómo era el diámetro, el diagrama de torque. El torque entraba desde aquí, ¿verdad? Se mantenía constante y salía por acá. Entonces, si consideramos todas estas cosas, torque, momentos y concentración de esfuerzos, ¿dónde más o menos les parece que estaría el lugar más crítico acá? Sería en B. En B, a ver, en B se ve interesante. Hay torque, ¿verdad? Hay torque. Hay ranuras, que es alto concentrador de esfuerzos, y también hay momento elevado. O sea, también parece una ubicación importante. Yo creería, por ahí puede ser. ¿Qué más? Pero no es la única. ¿Qué más hay por ahí? ¿Quién acaba de decir la vez que se me fue? Creo que yo lo tenía anotado. Yo, profe. Sí, me parece. Ok, está anotado. En C, Señor Tigrero, en C. ¿Por qué? Cuénteme, señor Tigrero. porque veo dos aumentos de diámetro, por así decirlo. Hay como que concentración de esfuerzos y también está el pico. Perfecto, sí. De hecho, yo intuyo que en C podría ser el máximo porque el momento es más alto todavía. Y ahí también, si bien es cierto, este factor de concentración no es tan fuerte como el de ranura, también es importante. Entonces, ahí podría estar. Ahora, acá, porque yo ya revisé esto, acá también hay un concentrador de esfuerzos, ¿verdad? Y hay un chavetero. Y el momento no es bajo tampoco, pero hay torque. Entonces, bueno, puede ser B, C o D, no sé, por ahí puede ser. Donde no parece que hay problemas en A. Pero igual no es que nosotros vamos a solamente analizar el punto C, porque creemos que ahí está. No, analizamos, como hay varios diámetros, ¿sí? Hay varios diámetros. Fíjense que aquí hay un segmento. Donde está A hay un segmento, luego hay otro segmento hasta acá, luego hay otro segmento hasta acá. O sea, nosotros vamos a tomar una muestra, como quien dice. Acá un segmento, otro segmento, otro segmento. Cerca de las ubicaciones críticas, pero considerando los diferentes diámetros. Entonces vamos a ver en las proximidades del punto A, donde tenemos el concentrador de esfuerzos, en las proximidades de la Catarina, en las proximidades del rodamiento, en las proximidades del eje. O sea, en estas ubicaciones nosotros vamos a evaluar el diámetro mínimo, porque estamos mapeando cuáles son los diámetros para este eje. ¿Sí? Entonces, en el caso, quiero recordarles cómo es la fórmula de ASME. ¿Cómo era la fórmula de ASME que utilizábamos en el MOD? La fórmula de ASME que usábamos en el MOD tenía algunos elementos. Primero el concentrador de esfuerzos, luego el momento flector, luego el torque, la resistencia a la fluencia y la resistencia a la fatiga. Y un factor de seguridad que habíamos dicho que en este ejercicio queríamos 3. ¿Sí? Queríamos 3 como factor de seguridad general. Entonces, por ejemplo, en el punto B, que es aquí donde está, o en las proximidades del punto B, digamos, ¿sí? Teníamos un factor de seguridad elevado, ¿sí? Que era debido a esta ranura. ¿Alguien se acuerda el factor de concentración de esfuerzos, perdón, de las ranuras? ¿Alguien se acuerda ese número? De hecho, está en pantalla. El factor de concentración de esfuerzos para una ranura, para anillo de retención, es 3, de los más elevados que hay. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para juzgar las proximidades de la Catarina? Yo necesito buscar del gráfico cuánto es el momento. Del gráfico cuánto es el torque. Entonces, ¿dónde encuentro esa información? Aquí. Por ejemplo, aquí, este es el gráfico de momentos. Entonces, aquí en las proximidades de la Catarina, el momento es aproximadamente 200 libras-pies. 200 libras-pies, que ha de ser como menos de 100 libras-pulgadas. Por ahí va. Del gráfico de torsión, déjenme revisar dónde tenía el gráfico de torsión. El gráfico de torsión, en B tenía 4.168 libras-pulgadas también.
Entonces, con eso yo entro a la fórmula. Del gráfico saqué el momento, ¿verdad? Saqué el momento, saqué la torsión, saqué el concentrador de fuerzas, ya lo conozco. Ya de la fórmula de Marín saqué la resistencia a la fatiga, sé la resistencia a la fluencia del material, perfecto. Entonces con eso la fórmula y un factor de seguridad de 3 escogimos en este problema, puede ser 2, 2.5, está bien. Entonces este problema me dice que el diámetro mínimo en el segmento de la Catarina es 2.05 pulgadas. 2.05. ¿Significa que yo voy a fabricar de 2.05? No, probablemente lo haga más grande, pero el mínimo que me da la fórmula es 2.05. Si yo lo hago al menos de 2.05, yo garantizo que no se va a romper por fatiga. Importante, eso es lo que me garantiza la fórmula. No se va a romper por fatiga ahí. Algo similar en el segmento C. En el segmento C, que es donde está el rodamiento, y yo creo que hay que poner un rodamiento de este tipo, un rodamiento cónico, porque aguanta fuerzas axiales, ¿no? Pero bueno, si vamos a la misma fórmula, tengo que poner un torque, lo saco del gráfico, tengo que poner un momento, lo saco del gráfico. El factor de concentración de fuerzas en la proximidad del punto C es este hombro escalonado, que es de radio muy apretado, 2.5. Cuando aplico la fórmula me sale un diámetro de 2.26 pulgadas. 2.26 pulgadas. Es el diámetro mínimo que me da ASME. Un poquito más grande, o sea, el punto C salió más crítico que el punto B, porque salió un diámetro mayor. Aquí era 2.05, acá era 2.26. ¿Qué otra parte importante hay? El segmento D, donde va el engranaje. Sacamos de la gráfica el torque, sacamos de la gráfica el momento. El factor de concentración de fuerzas aquí es 1.06, que es aquí no es un hombro escalonado fuerte, sino que tenemos un chavetero. ¿Sí? Un chavetero. Entonces, aquí me dice que el diámetro es 1.24. 1.24. Me faltó el punto A, se me fue el punto A. El punto A es donde está el primer rodamiento. En este caso, en el punto A, es algo interesante, porque en el punto A casi no hay momento flector. Esto es algo que dije en la clase anterior, pero seguramente se pasó por alto, porque obviamente recién lo están viendo. Cuando no hay momento flector, Mott me dice, ¿sabes qué? Usa esta fórmula. En la fórmula de ASME no se pide la fuerza cortante B, solamente se pide momento flector. Pero cuando no hay momento flector, Mott me dice, mira, aquí te doy una fórmula alternativa. Entonces, 2.94, el concentrador de fuerzas, el momento, la fuerza cortante, que la tengo en el gráfico, factor de seguridad, 3, y la resistencia a la fatiga. Entonces, ahí me salió que en la parte A, donde está el primer rodamiento, es 0.58. ¿Sí? O sea, es un diámetro mucho menor que el resto, porque no hay ni torque, ni hay momento flector. ¿Sí? Entonces, también es una zona suave, no es una zona crítica. Pero igual lo calculamos porque recuerden que estamos mapeando una pieza mecánica con varios diámetros. A ver qué me estoy saltando aquí, tal vez. Ok, entonces a la final, yo he sacado el diámetro aquí, donde va el engranaje A, tengo un diámetro, donde va la Catarina, tengo otro diámetro, donde va el rodamiento C, que efectivamente, como dijo el señor Tigrero, ese parecía el punto más elevado. Sí, es el punto de mayor diámetro. Es el punto de mayor diámetro, el punto C. ¿Sí? Y aquí, la parte donde va el engranaje, tengo otro diámetro. Lo que me dice aquí en la tablita es que
aquí justamente donde estamos, déjenme hacerle zoom. Fíjense que para que se pueda localizar el rodamiento B, el rodamiento C, perdón, tengo igual yo que hacer el diámetro D4, tengo que hacerlo más grandecito. Entonces, si el diámetro mínimo para el rodamiento C era 2.26, ¿verdad? Yo tengo que hacerlo más de 2.26 aquí donde dice D4, porque si no, no habría hombro escalonado, tiene que ser un poquito más grande. Entonces sí, la parte 4, D4 es el más grande de todos, pero no porque sufra más, sino porque tiene que crear el escalonamiento del eje, ¿sí? Sé que está medio denso toda esta explicación, ¿sí? Pero, por favor, denme unos 10 minutos más para terminar la explicación y vamos a hacer preguntas. Entonces, estos son los diámetros mínimos según la fórmula. Pero estos no son los diámetros que yo voy a terminar escogiendo. ¿Por qué? Porque como yo voy a montar, a ensamblar sobre el eje piezas prefabricadas como son los rodamientos, tengo yo que escoger valores comerciales, como se le dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice que, veamos aquí, donde está el rodamiento en C, importante, el rodamiento en C es 2.26, pero los rodamientos comerciales, vamos a encontrar un rodamiento que tiene 65 milímetros o 2.6 pulgadas. Entonces, sí, efectivamente el mínimo me lo da la fórmula, pero ya la practicidad me la da el rodamiento real. El rodamiento real es de 65 milímetros. Es decir, quizás haya de 2.2, pero hay que coger más que esto. O sea, un rodamiento que entre en este diámetro. Entonces, con que ustedes lleguen a la parte del diámetro mínimo es lo que se espera. Esperamos ustedes que logren aplicar la fórmula. Pero ya para construir, no podemos construir con ese diámetro mínimo, porque ese diámetro mínimo no coincide con los rodamientos que existen comercialmente. Entonces nosotros tenemos que redondear esta fórmula, ¿no? Aquí donde va el primer rodamiento, escogemos un rodamiento de 35 milímetros, que es lo que hay en nuestro mercado. Donde va la Catarina, hay algunas Catarinas que tienen, fíjense, ¿qué hay una Catarina? Si se fijan que la Catarina tiene un agujero, bueno, ustedes pueden montar esto en un torno y lo hacen más grandecito, lo ajustan al tamaño del eje que ustedes le van a poner. Y le hacen el chavetero también. Sí, esto es importante. Y el engranaje se entendería que ustedes también lo pueden montar sobre un torno y hacer el agujero como ustedes quieran. Entonces, la idea es que ustedes saquen estos diámetros mínimos, teóricos, y después le asignen un diámetro comercial, es decir, un diámetro que ya es más práctico en el sentido de montar piezas prefabricadas y en el sentido de la construcción. Y según esto, como el diámetro más grande que había para el rodamiento es 2.6, la zona D4 le han puesto 3 pulgadas. Y esto es importante porque la varilla esta de metal, no digamos varilla, la barra redonda de metal que sirve para hacer el eje, vienen algunas medidas, vienen 2 pulgadas, vienen 2,5, vienen 3 pulgadas, 3,5, 4. Entonces, si les cogemos de 3 pulgadas, podemos ir a la tienda y lo compramos y ya. Otra de las cosas que nosotros tratamos de lograr es minimizar la cantidad de material que voy a sacarle. Porque mientras más material yo le tenga que sacar al eje, más caro se vuelve la fabricación. Si yo le saco poco material, pues no es mucho tiempo de torno y me cobran menos. Pero eso con respecto a los diámetros. Entonces, lo que hicimos fue aplicar la fórmula de ASME. Y después de eso, poner diámetros comerciales un poquito más grandes para que coincidan con los rodamientos que existen. Entonces, uno podría estar tentado a decir aquí se acabó el problema, pero todavía no se acaba el problema. ¿Por qué? Estos diámetros solamente garantizan que el eje no se rompe por fatiga. Me falta hacer una verificación final con respecto a las deflexiones. Quedó establecido en la clase anterior que hay requerimientos de deflexión lineal y deflexión angular que hay que respetar. ¿Qué es lo que yo hago? Yo meto estos valores en Inventor. Yo los meto en Inventor.
Y cuando los meto en Inventor, déjenme aquí mejor mostrar el programa. Cuando yo le he puesto las medidas a Inventor, Inventor me calcula la deflexión. ¿Qué es la deflexión? Inventor me va a mostrar cuánto está cambiando de su tamaño original, perfectamente horizontal, cuánto se deflexiona hacia arriba o hacia abajo. Y también me va a mostrar la deflexión angular. Es decir, ya que se está deformando hacia arriba y hacia abajo, angularmente cuánto se deforma. Entonces, esto que está aquí, yo lo tengo dibujado. ¿Sí? Esta deflexión. Tengo yo que compararla con el criterio. Aquí tengo el criterio. Dice aquí, la deflexión de los engranajes. Déjeme hacer esto un poquito más chiquito. La deflexión de los engranajes montados no debe exceder a los 0.127 milímetros o las 5.000 micropulgadas. Veamos el gráfico que tengo aquí. Deflexión lineal. Aquí donde está el engranaje, en este segmento, la deflexión es aproximadamente 2.000 micropulgadas. Entonces, como no supero los 5.000 micropulgadas, yo puedo concluir que está bien. O sea, puedo dejar esa medida, está perfecta. ¿Qué pasa? Y aquí la pregunta nuevamente, ¿qué pasa si en vez de decir 2.000 aquí hubiera dicho 8.000 micropulgadas? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué podía hacer en ese momento? Creo que ya lo... Podría aumentar el diámetro. Señor Paredes, gracias, señor Paredes. Exactamente. Si yo veo que la deflexión no es suficiente, me sale mucha deflexión, yo cojo y aumento el diámetro y ya. Igual no tengo que calcular a mano, Inventor lo hace. Cogen el programa, le aumento el diámetro y ¡boom! Salió. Me sale el cálculo directamente. Pero lo que yo tengo que hacer es cumplir con ese requerimiento. El requerimiento dice que donde va un engranaje, no superar los 5.000 micropulgadas. También me dice que donde vaya un engranaje, no superar los 0.03 grados. Vamos a ver el diagrama de flexión angular. Donde está el engranaje, que es aquí, está en 0.025, es decir, no supera el 0.03. Por lo tanto, también es aceptable. Hay otra consideración de diseño, dice, donde están los rodamientos, el ángulo debe ser menor a 0.04 grados. Volvamos, veamos. Donde van los rodamientos, aquí va un rodamiento, ¿verdad? Aquí va uno, aquí va el otro. Veamos la deflexión angular. 0.01, no supera. 0.02, no supera. Perfecto. No supera. Entonces, también estamos cumpliendo con la deflexión angular. En la parte de los rodamientos no hay deflexión lineal. ¿Por qué? Porque los rodamientos están fijos a la máquina. Entonces, ahí, en ese punto donde están los rodamientos, el eje no se puede deflexionar linealmente, no se puede ir hacia arriba o hacia abajo. Está fijo. Justamente, si ustedes ven el diagrama de deflexión lineal, donde está el rodamiento aquí, está en cero. No se puede deflexionar. Aquí otro rodamiento está en cero, la deflexión lineal. Entonces, es normal. O sea, tiene sentido que estén en cero, porque en ese punto están anclados, entonces el eje no se puede deformar en esa parte. Entonces, como nosotros cumplimos con ambos criterios, podemos dar por certificado nuestro eje mecánico. Podemos decir, ok, según la fórmula de ASME, con estos diámetros no se va a romper por fatiga. Y tampoco hay problemas con la deflexión. Tampoco hay problemas. Entonces, en ese punto yo digo, está diseñado los diámetros de mi eje. Claro, hay más detalles todavía sobre cómo voy a poner las ranuras de los anillos de retención, las chavetas, o sea, son cosas constructivas de la manufactura, que igual tienen su complejidad, pero el diseño como tal ya está certificado por ASME. ¿Sí? Porque tenemos eso, cumplimos con los criterios. Hay una última parte en Inventor. Déjenme revisar acá, de hecho. Acá en Inventor hay una última parte que dice diámetro ideal. El diámetro ideal es como una recomendación que da Inventor para el diámetro. ¿Sí? O sea, me dice de entrada, recuerden qué es lo que yo hice. Yo utilicé una fórmula rápida aquí al inicio.
me salió la fórmula rápida. ¿Dónde está esta fórmula rápida? ¿Dónde la puse? Mi fórmula rápida, empírica, me dijo que el diámetro del eje iba a ser más o menos 2.28. ¿Ok? ¿Qué me dijo el análisis de ASME? El análisis de ASME me dijo que el diámetro mínimo es 2.26 en la parte más gruesa, ¿no? Claro, porque el análisis me da diámetros en diferentes lugares. 2.26, ya está bien cerquita. Y el gráfico de Inventor de lo que se llama diámetro ideal me recomendó 2. Entonces, sea que usemos la fórmula rápida o que usemos el diámetro ideal de Inventor, nos acercamos bastante a lo que dice la ASME. O sea, me sirve. Entonces, para recapitular, ¿qué es lo que hemos hecho? Permítame recapitular y por favor en este momento serían buenas las preguntas. Lo primero que hicimos fue entender la geometría, entender el problema. ¿Qué es lo que está montado? ¿Dónde está montado? ¿Cómo está montado? ¿Y qué cargas transmite? Lo primero que hicimos fue eso. Identificamos dónde están los concentradores de fuerza, es importantísimo. Identificamos las fuerzas que se generaron en los engranajes, en las catarinas, si hubiera poleas. No hubo necesidad de calcular las fuerzas en los rodamientos porque Inventor lo sacaba directamente. Si no hubiéramos tenido que calcular a mano, pero no lo estamos haciendo a mano, lo estamos haciendo con Inventor. Directo sale. Utilizamos, porque hay ciertos datos del análisis que requieren un diámetro, entonces usamos la fórmula rápida y sacamos un diámetro aproximado. Luego modelamos el sistema en Inventor, ¿verdad? Calculamos esas cargas y metimos esos datos en Inventor, los metimos ahí, siempre verificando visualmente que los vectores coincidan en las direcciones que dice el problema. Cuidado, los ponemos al revés y sale otra cosa. Ahí, fíjense que ahí verificamos que están subidas las cargas. De ahí sacamos una resistencia a la fatiga. Después de eso empezamos con los diagramas. El diagrama de torque, diagrama de fuerza cortante, diagrama de momento flector. Estos diagramas, los más complicados, te los hace Inventor en segundos. No hay que hacerlo a mano. No le voy a pedir que lo haga a mano. Luego que tenemos los diagramas, identificamos, bueno, vamos a sacar diámetros y vemos las proximidades más que todo de los puntos donde hay momentos elevados, torques elevados y concentradores de fuerzas elevados. Y vamos a tratar de ir mapeando todos los diámetros para ver lo que me dice ASME sobre esos diámetros. Cuando aplico las fórmulas, yo siempre saco una tablita. Y esta tablita lo que me dice es cuáles son los diámetros mínimos que me dio la fórmula de ASME y de ahí los diámetros comerciales que yo le estoy poniendo. Considerando que yo tengo que montar piezas seleccionadas, no construidas. Los rodamientos son seleccionados, no son construidos. Los engranajes a veces se fabrican, a veces no. Las catarinas no se fabrican. Se compran hechas. Se pueden modificar, sí, pero se compran hechas. Y después de tener estos diámetros, yo verifico junto con Inventor, no lo hago a mano porque es horrible, la deflexión lineal y la deflexión angular. Si la deflexión lineal y la deflexión angular son satisfactorias, el eje se quedó listo, está perfecto. Si no fueran satisfactorias, yo hago más grande todo hasta que sea satisfactorio esto. Y con eso se concluye el problema. Por favor, sus preguntas. En la parte de la deflexión del eje, del ejercicio que acabamos de hacer, por decir en la punta, creo que no había ningún rodamiento puesto, ¿cierto? En la parte derecha. Claro, aquí, Entonces, aquí por decir, no hay rodamiento. Ok, y si pusiéramos por decir, si en otro ejemplo no aplicara de que, por decir, le puedo poner un rodamiento en lo que es la parte derecha y a lo último, como tipo de chumacera de pared o un rodamiento en sí. Yo puedo cambiar la ubicación de los rodamientos y al hacer eso también cambio las gráficas de deflexión. Entonces ya vamos a hacerlo, fíjense aquí. El engranaje. Vamos a hacer aquí justamente, vamos a ver la deflexión. Aquí está la deflexión. Voy a ir moviendo un poquito más a la derecha. Claro, obviamente esto es más complicado que lo que estoy haciendo, pero si yo muevo a la derecha, fíjense que está en 6000 aquí, y lo cambio por acá, fíjense cómo cambia la gráfica radicalmente, porque cambié el punto de apoyo. Lo pongo por acá, más acasito, va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando. ¿Sí ven cómo va cambiando la fórmula? Yo puedo ir cambiando la ubicación
del rodamiento y eso cambia la gráfica de deflexión. Entonces también es otra posibilidad que no había tocado y le agradezco mucho a... ¿Quién está hablando? Perdón, que se me fue. Saltos. Señor Saltos, por su participación. Claro, otra forma de cambiar esto, no necesariamente con los diámetros, yo puedo cambiar las ubicaciones de los rodamientos, pero esto es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque en teoría, cuando yo conceptualicé mi eje, cuando yo hice mi concepto inicial, yo puse los rodamientos en unas ubicaciones donde era viable. Pero ojo, a lo mejor sí se puede. Obviamente eso ya depende del problema. Hay que ver por qué quien dibujó este eje mecánico así lo dibujó de esa manera. Nosotros no tenemos más contexto como para decir puedo cambiarlo. Pero sí, es una opción válida. Yo cambio la ubicación de los rodamientos, también puedo cambiar así las gráficas de deflexión. Es una excelente observación. No sé si con eso respondí su pregunta, no sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Muy interesante O observación. sea, sí, pero por decir, en el mismo ejercicio no se puede agregar un herramienta al final. Creo que no, porque al final creo que hay como un tipo de conexión para otra cosa. No sabemos lo que hay conceptualmente aquí, pero sí, hay ejes que les ponen 3 rodamientos. Pero aquí viene la magia, ¿cómo lo monto? Ahí viene la complicación, porque hay que ver el resto de la máquina. Porque esto no es cuestión de dibujar y que salga bonito en el dibujo en Inventor. Es que yo tengo que fabricarlo, y cuando lo fabrique y resulta que me doy cuenta cuando voy a armar que no puedo armarlo. Chuta, imagínense el problema que eso sucede. Y eso me pasó una vez que justamente Inventor me salvó hice una animación y me di cuenta que había 2 piezas que se tocaban, porque hice una animación ahí. No me hubiera dado cuenta, estaba a punto de mandar a fabricar las piezas y no me había dado cuenta de eso. Pero con una animación que hice aquí, en el mismo programa me salió eso y lo pude corregir. Pero eso puede pasar. Uno hace, en el dibujo, o sea, en el dibujo sí estaba bien, pero en la animación que hice una animación sobre la construcción. Y en la construcción se notaba que golpeaba una pieza mientras la movía. Entonces, ahí me di cuenta que había un problema para ensamblar. Entonces, ojo, esas cosas pasan también. Entonces, como le digo, sí hay que ver el contexto. A lo mejor se puede agregar otro rodamiento más, ¿sí? Pero hay que ver si la forma de ensamblarlo lo permite. Es una buena observación. ¿Alguien más, por favor? Bien, yo sé que ha sido poquito denso esta clase, sobre todo si alguno no puso atención en la clase de la teoría, pero era necesario. Yo creo que es una de las clases más difíciles que hemos tenido en el semestre, pero créanme que vale la pena aprender a usar Inventor para estas cosas, ¿no? Si bien es cierto, no todos van a diseñar ejes mecánicos en su vida profesional, pero hay muchos conceptos mecánicos de diseño que están aquí incluidos, y si los entienden, pues garantizan entender muchas otras cosas. Vamos a quedarnos hasta ahí. A los compañeros que me pidieron que revise el examen, aún no lo he hecho. Mil disculpas, esta tarde lo tengo. Voy a subir mañana las notas. Si alguien tuviera un problema con las notas, yo igual la puedo corregir después, ¿sí? No se preocupen, no se desesperen, no me van a escribir a las 12 de la noche, mister, le faltó sumarme una lección, no sé. Porque no pasa nada, se lo puedo hacer después, no se me vayan a desesperar. Entonces, esta misma noche, espero tener las notas de todos, subirlas al sistema y, por supuesto, atenderé cualquier reclamo. Les agradezco a todos por el esfuerzo que están poniendo en la clase y con eso concluimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Listo, profesor.